Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Que Sevilla ha sido desde su fundación una ciudad universal no lo duda nadie, pero la posibilidad de acoger durante un cierto espacio de tiempo lo más representativo de la creación surgió a partir de una iniciativa de Su Majestad Don Juan Carlos I de España. En plena transición se pusieron las bases para que en 1992 Sevilla celebrara el 5º centenario del descubrimiento de América. En principio el proyecto parecía más una utopía que una realidad a largo plazo, pero con el paso de los años la ilusión y el trabajo dieron sus frutos. Los encargados de continuar una empresa que ya había dado sus primeros pasos fueron el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, y el que fuera alcalde de Sevilla, Luis Uruñuela. Estos presentaron las credenciales de nuestra ciudad ante la Oficina Internacional de Exposiciones, con sede en París. Cuando accedí a la alcaldía de Sevilla, tras las primeras elecciones democráticas de 1979, contaba entre mis objetivos de gobierno con la conmemoración de una serie de acontecimientos históricos ligados a nuestra ciudad, de los que sin duda alguna el más importante era el 5º centenario del descubrimiento de América. Yo tenía conocimiento de que Su Majestad el Rey había expresado públicamente su deseo de que Sevilla fuera centro y protagonista de la conmemoración de estos acontecimientos, por lo que en esta misma línea presenté una moción al Ayuntamiento de Sevilla que fue aprobada por el voto unánime de todas las fuerzas políticas en el sentido de que Sevilla fuera protagonista, fuera centro de estos acontecimientos, es decir, de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, junto con otras ciudades que habían tenido relación con él, tales como Huelva, Cádiz, Granada, etc. Desde entonces el proyecto se convirtió en una carrera por encontrar la ubicación idónea para un evento de semejante envergadura. La isla de la Cartuja parecía el lugar idóneo por su privilegiado emplazamiento y por la importancia del papel jugado en nuestra ciudad. Finalmente se aprobó esta opción, una opción que daría vida a una zona histórica de la ciudad y que provocaría cambios en la vida urbanística de Sevilla. El primero de los retos fue el de convertir un terreno como la isla de la Cartuja en un lugar de encuentro de culturas y prepararlo de tal manera que la tecnología jugase un papel tan importante como el que tuvo. Una vez aprobado el proyecto, primero en París y luego en la capital de España, Sevilla comenzó un proceso de cambio que daría sus frutos el 20 de abril de 1992, una fecha mágica, en la que Sevilla se vistió de gala para dar inicio a la Exposición Universal. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Todo este caminar,
iniciado en plena transición, sigue perenne en la mente de los sevillanos y de aquellos que tuvieron la suerte de visitar la Exposición Universal de Sevilla 1992. Ay, pues unos recuerdos muy bonitos. La Expo 92 fue de verdad... ¿Me puede decir qué recuerdo tuvo usted de la Expo 92? ¿Qué? ¿Qué recuerdo tiene usted de la Expo 92? Pues en general bueno. La Cartuja, los 9 puentes que nos hicieron, en fin, todo. Y en general, vamos, el ambiente que había en Sevilla estuvo bastante bien. Pues realmente no me gustó la Expo 92 porque fue por unos cuantos solamente, o sea que no, el pueblo realmente no se benefició de esto. Eso es, que tenía que haber sido más largo porque aquello era una maravilla. ¿Quién no recuerda la Expo, no? Ese año fue muy importante para todos los sevillanos, para todos nosotros. Y para los toreros recuerdo la corrida inaugural de la Expo 92 de la feria, que yo la toreé con Curro Romero y Paco Ojeda, una corrida de toro de Juan Pedro Domecq, y donde corté una oreja y también triunfé en ella, ¿no? Entonces fue para mí un recuerdo inolvidable. Tras esta breve introducción, daremos un paseo por el recinto para recordar cómo eran, qué contenían los pabellones de los países, instituciones y empresas privadas participantes en la muestra universal. Para empezar, veremos los pabellones temáticos, además de algunos pertenecientes a diferentes organizaciones internacionales. Puede ser el inicio de las rutas para conocer el recinto, puesto que se trata del principal edificio, que albergó el pabellón real en la capilla de afuera, reconstruida por Ambrosio de Figueroa tras el terremoto de Lisboa de 1755. El monasterio de la Cartuja, puesto bajo la advocación de Santa María de las Cuevas, cuya imagen se guardó aquí, alojaba comedores asistenciales, almacenes y cocinas que primero fueron utilizadas por la fábrica de loza de Picman y ahora son zona dedicada a usos protocolarios. El conjunto ha sido restaurado, conservando su estructura original, así como los hornos construidos el siglo pasado para la fábrica de loza. Se mantienen actualmente las huertas, jardines y demás zonas de esparcimiento, como noria, pabellones de recreo y mirador. Separado del pabellón real por el patio de las cadenas se encuentra la clausura de los monjes. Aquí pudieron verse las exposiciones Arte y Cultura en torno a 1992 y La Cartuja recuperada. La primera de ellas contó con la presencia de 140 objetos artísticos, todos ellos procedentes de 20 países que mostraban cómo era el mundo en la época del descubrimiento. Especialmente interesante es la iglesia, de estilo gótico muy austero en la que destacaba el rosetón de cerámica. Un conjunto de capillas rodea la nave. La primera de ellas, la de Santa Ana, albergó los restos de Cristóbal Colón. Junto al lado sur de la iglesia se encuentra el claustrillo mudéjar, núcleo de la vida monástica. La clausura de Legos está separada del espacio anterior mediante el Callejón de la Procuración, que acogió otra exposición, el paisaje mediterráneo. Por último, dentro de los límites del recinto se encuentra el pabellón del siglo XV. Este, de nueva planta, situado en la zona de huertas y jardines, fue construido por Francisco Torres con una extensión de 3.305 metros cuadrados. El pabellón del siglo XV expuso las condiciones principalmente sociales y culturales que rodearon el gran descubrimiento. Para ello se utilizaron reproducciones, piezas originales, audiovisuales, actores y robots, entre otros medios como imágenes alegóricas, hasta un gran reloj astronómico, además de carruseles de figuras y un gran mapamundi de la época. Los visitantes conocieron el pabellón a través de su recorrido por el jardín, la zona de espera, el espectáculo y la salida. El paso de la Edad Media al Renacimiento quedó patente con elementos y plantaciones de aquella época. La zona de espera, además de realizar la tarea que su nombre indica, sirvió para acceder al plato fuerte del pabellón, el espectáculo. Medios audiovisuales, esculturas, actores y hasta una compleja maquinaria teatral colaboraron en la creación de este espectáculo multimedia, que narraba la ruta imaginaria de un personaje. Los cambios, tanto sociales como culturales, a que se ha hecho referencia antes,
pasaban delante del viajero, uno tras otro. Antes de abandonar el pabellón, los visitantes pudieron disfrutar de otro original espectáculo que esta vez recreaba un paisaje del Nuevo Mundo tal como lo describió Colón en sus diarios. El que debía haber sido el buque insignia de la Expo fue relegado a un segundo plano debido a un incendio. No pudieron verse ni los avances de la ciencia, que hubiera sido la temática sobre la que debían haber girado sus contenidos, ni la condena a la mala gestión humana, responsable de haber llevado al planeta a situaciones de auténtico caos. El incendio, que tuvo lugar apenas 2 meses antes de la inauguración, llevó al pabellón a ser señalado como la viva muestra de lo que quería transmitir. Fue una ocasión única para pensar acerca de cómo lo fortuito, lo inesperado y lo incontrolado forman parte del discurrir de nuestras vidas. Sin posibilidad de rehabilitarlo para sus objetivos primitivos, se decidió su reconversión en una gran discoteca, la Descubriteca, que tuvo una gran aceptación desde el mismo día que abrió sus puertas. Pero no todo se perdió en el accidente de febrero. La gran esfera metálica incluida en la otra mitad de la estructura, el cine Omnimax, se salvó y pudo cumplir su objetivo durante los 6 meses que duró la exposición. Se dispuso en una pantalla de 24 metros de diámetro, de forma semiesférica. Ello, junto con la inclinación de las butacas, el poderoso equipo de sonido y un planetario digital, completaron el privilegiado escenario. La estrella del cine fue la película Eureka, un proyecto exclusivo para la Expo 92. Dirigida por McGillivray y Freeman Films, con guión de John Burstyn, se hizo en formato 70×15, es decir, 10 veces mayor del habitual. Los protagonistas de esta producción fueron los principales descubrimientos del hombre en los últimos 5 siglos. Por ejemplo, la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, los estudios de Newton sobre la naturaleza material de la luz, el descubrimiento del microscopio o el hallazgo de las pinturas de las cuevas de Altamira. El pabellón de la navegación fue un conjunto temático que giró en torno al desarrollo de los descubrimientos marítimos desde finales del siglo XVI hasta nuestros días, así como las consecuencias que estos descubrimientos han tenido para la humanidad. En él se mostraba cómo, gracias a la navegación, un mundo antiguamente desconocido y dividido en varias partes aparece hoy día unido y conocido para todos sus habitantes. El edificio recuerda la imagen de la quilla de un barco invertida. En la fachada este, que da a la orilla del río Guadalquivir, los visitantes pudieron recorrer el puerto. La obra fue ideada por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. La superficie de la parcela era de 14.152 metros cuadrados y la altura máxima del pabellón fue de 20 metros. Los contenidos expositivos se dividieron en 2 grandes áreas, en clara relación con las 2 ideas fundamentales que se querían dar a conocer. El largo camino seguido por los descubridores hasta realizar el mapa de la Tierra ocupó la primera de ellas. La segunda giró alrededor de la aplicación de la tecnología moderna a la navegación y cómo ésta ha ayudado a unir a toda la humanidad. Con un gran mar de cristal, bajo el que yacían docenas de objetos, finalizaba el recorrido. En otro lado, la proa de la gran nave del pasado se unía a la de una nave espacial, lo que instaba a continuar hacia futuros descubrimientos. La escenografía contó con los más modernos medios audiovisuales. Junto a proyecciones sobre grandes pantallas y decenas de monitores de televisión, había imágenes que parecían surgir no se sabe de dónde, así como maquetas y tesoros. Finalmente, los visitantes pudieron conocer la técnica de fabricación de aquellos colosos marinos de la época y recrear sus viajes y las luchas en las que se vieron envueltos cuando surcaban los mares entre Sevilla y América.
En el río Guadalquivir, situado junto al pabellón de la navegación, el puerto de Indias acogió las réplicas de las carabelas Santa María y las naos Pinta y Niña, que la acompañaron en el primer viaje de Colón, así como la nao Victoria, que dio la primera vuelta al mundo al mando de Juan Sebastián Elcano. Esta última pudo ser visitada. La reconstrucción de las 4 naves se hizo con la más estricta fidelidad con todo el trabajo que trajo consigo. Para ello no se dudó en utilizar materiales similares a los utilizados por sus constructores originales. Estas naves, antes de instalarse en el puerto de Indias, recorrieron más de 15.000 millas, 12.600 de ellas a vela. Visitaron puertos de los litorales español, portugués, italiano y francés. Y justo un año antes, el 12 de octubre de 1991, partieron de Palos de la Frontera para viajar a distintos puntos de América. La participación de los patrocinadores oficiales facilitó en gran medida muchos contenidos y construcciones. Este es el caso de la Torre Schindler, situada junto al pabellón de la navegación. Desde ella el visitante podía obtener una singular visión de todo el recinto y de la ciudad de Sevilla. Pero el visitante no tuvo que esperar a llegar a casi lo más alto de una torre que cuenta con 70 metros de altura para verlo todo, pues la cristalera del ascensor que les elevaba permitía disfrutar del viaje desde un primer momento. Más adelante, en el pabellón de la naturaleza, se mostraron los sistemas naturales de Iberoamérica y su importancia en el contexto mundial, así como el impacto del descubrimiento sobre los mismos. Aunque la acción del hombre ha afectado al paisaje, aún quedan zonas que permanecen igual que hace 5 siglos. De esta forma, los grandes ambientes naturales que se describen en el pabellón sirven para ilustrar los diferentes paisajes de América tanto en el siglo XV como en la actualidad. Los contenidos del pabellón quedaron divididos en 4 áreas. Uno de los símbolos paisajísticos más destacados de la Tierra, la selva lluviosa amazónica, sirvió de inspiración para la sala invernadero que llevaba el mismo nombre y que constituyó el eje central. La mayor parte de los elementos que se reunieron en aquel lugar estaban vivos, de forma que, complementados con otros de tipo artificial, se ofreció una fiel reproducción del original. En primer lugar, naturaleza latinoamericana. Reflejó la diversidad de ambientes naturales sudamericanos y dejó constancia de los más destacados a través de una cascada de imágenes. La geografía física de Hispanoamérica podía conocerse al pasear sobre una tarima de suelo transparente a cuyos lados se escenificaron secuencias de imágenes de cada zona. También en la primera planta, la sala Naturaleza por descubrir basó su contenido en la proyección de una película realizada en sistema Showscan, sin texto y con una duración de 20 minutos que versaba sobre el Nuevo y el Viejo Mundo, ejemplificados en Venezuela y España respectivamente. La sala Conservemos la Naturaleza quiso concienciar a los visitantes sobre cómo el hombre se ha convertido en el primer agente destructor de nuestro planeta y cómo se puede conservar y preservar la naturaleza. Uno de los representantes más destacados del legado que la muestra dejó en la isla de la Cartuja es el auditorio. Su arquitectura abierta congenió de una forma perfecta con la idea de apertura en la posibilidad de albergar todo tipo de espectáculos. Su escenario, uno de los mayores del mundo, con 60 por 40 metros, permite albergar desde grandes producciones musicales hasta recitales de primeras figuras. La oferta durante la Expo fue inmensa y variada. Destacaron, entre otras, el Ballet de la Ópera de París, la ópera rock Witch Witch o la antología de la zarzuela de Tamayo, que contó con la presencia de figuras de renombre como Plácido Domingo, Montserrat Caballé, José Carreras, Victoria de los Ángeles, Alfredo Kraus y Pedro la Virgen.
El ballet de Cristina Hoyos, la música de Andrew Lloyd, la orquesta filarmónica y coros de la Catedral de Liverpool fueron algunas bazas importantes jugadas por los responsables de programación. Azabache, uno de los espectáculos más esperados, reunió a solistas de la importancia de Juanita Reina, Nati Mistral, Imperio Argentina y Rocío Jurado. Destacada fue la presencia de algunos países en el auditorio, como el caso de Trinidad y Tobago, que participó con la ópera llamada Un Mundo Nuevo, o Puerto Rico, que ofreció programaciones de salsa. El espíritu del espectáculo que recorrió el escenario del auditorio durante la Expo aún permanece cada vez que abre sus puertas para acoger una nueva actuación. Pasado el auditorio se encuentra la Plaza del Futuro, donde se localizan 4 pabellones: energía, telecomunicaciones, medio ambiente y universo. La Plaza del Futuro se concibió como la expresión de una tecnología nueva, al servicio de elementos simbólicos. Cada uno de los pabellones, aunque agrupados en una zona común, mantuvo su propia autonomía, pero todos buscaron el plantear y exponer un mismo objetivo: describir la situación y perspectiva de los avances científicos y tecnológicos, así como los problemas sociales que se afrontan. El eje central del pabellón de la energía fue la relación existente entre esta y la calidad de vida. En él se recreó una gran máquina de energía. La visita comenzaba con un recorrido por la parte superior del edificio, desde el que se tenía una visión global de las piezas expuestas. Audiovisuales mostraron las relaciones entre el progreso y el uso de energía, ejemplos del papel que desempeña en la vida diaria, la utilización actual de energía y las posibilidades futuras de contrarrestar el irreversible agotamiento de algunas fuentes fueron analizados durante el recorrido. Globos aerostáticos suspendidos en el aire, imágenes animadas sobre erupciones volcánicas, nubes de gases y polvos en el espacio, tormentas y tornados o auroras boreales, junto a una gran esfera y un documental que representaban al Sol y señalaban cómo éste crea su propia energía, ayudaron a transmitir los ideales del pabellón. El pabellón de las telecomunicaciones, el segundo de los agrupados en torno a la Plaza del Futuro, tuvo como meta mostrar la sofisticada red, mediante la cual hoy día podemos hablar de la Tierra como una aldea global. Un inmenso video wall de 848 monitores dio forma a un gran mapamundi que advertía cómo las telecomunicaciones han unido a ese gran mapa y cómo han conseguido eliminar barreras espaciales y temporales. Imágenes y sonidos procedentes de todos los rincones del planeta se entrelazaban aquí, de la misma forma que en otro momento un grupo de monitores quedaban encendidos y conformaban una imagen única, la noticia del día. Un segundo espacio expositivo acogió a un grupo de actores que daba vida a una familia usuaria y beneficiaria de las comunicaciones por teléfono, ordenador, fax. El propio carácter del guión y al tratarse de una representación en vivo, permitió a todos los visitantes identificarse con las situaciones. Una tercera sala mostraba un espectáculo audiovisual, en el que se señalaba el esfuerzo tecnológico y económico que permite a los ciudadanos disfrutar de las telecomunicaciones. Para ello se combinaron las técnicas de diapositivas y vídeo, con 100 proyectores sincronizados. Futurian, ¿estás ahí? Este chico necesita tu ayuda. Sí, señor. Encantado de verle de nuevo, señor Marconi. Los problemas medioambientales, sus posibles soluciones, recogidas en el Programa Global para el Cambio y el Desarrollo Sostenible, constituyeron la temática del pabellón del medio ambiente. En primer lugar, las imágenes y escenografías daban a conocer la historia de la vida en la Tierra, su propio funcionamiento y hasta su diversidad. La futurista sala de audiovisuales quiso concienciar al visitante sobre los problemas medioambientales creados por nosotros mismos. Para ello contó con la proyección de la película Concierto por la Tierra, donde se combinaron los sistemas Showscan y 3 dimensiones,
que tuvo una duración de 16 minutos con un sonido envolvente excepcional. La obra fue realizada por Bailey Select Productions y causó verdadera impresión a quienes la vieron. Más adelante, los propios visitantes formaban parte activa del contenido, al participar en La biosfera está en juego. El recorrido del juego tenía como soporte 5 módulos y sobrevolaba un suelo planetario, además de plantear puntos críticos que afectan al medio ambiente como la explosión demográfica, las ciudades, agua y alimentación, industria, naturaleza y crecimiento. Cada módulo tenía en sus respectivas salidas una doble elección. Al visitante le correspondía elegir una de ellas. No podía volverse atrás. Una salida llevaba al futuro desolado del actual desarrollo insostenible. La otra incluía soluciones que conducían al desarrollo sostenible. Terminado el juego, podía obtenerse más información sobre los contenidos del pabellón y otras materias a través de la consulta por ordenador. La posibilidad de vivir insólitas y hasta ese momento desconocidas aventuras relacionadas con nuestro universo fueron los principales argumentos esgrimidos por el pabellón del universo. Bajo el lema El universo, de infinito a infinito, se ofrecía la posibilidad de hacer un recorrido por la geografía del cosmos y su historia, desde lo más pequeño a lo más grande, y con la inestimable colaboración de holografías, láser, multivisión, objetos reales y reproducciones. La exposición quedó dividida en 3 sectores bien diferenciados. Una primera parte, una gran sala denominada patio, sirvió para acoger las estructuras más destacadas que configuraban el universo. El Uroboros, la serpiente que se muerde la cola y símbolo del pabellón, dirigía a los visitantes a través de este. Pero uno de los platos fuertes del pabellón lo constituyó su planetario digital, único en su género en el mundo en ese momento. Accionado mediante un ordenador, con la imagen controlada por un procesador gráfico y proyectada sobre una cúpula de 18 metros, ofrecía el espectáculo La aventura cósmica, que introducía al visitante en los secretos del universo. Se pudo asistir a la explosión de una supernova, pasar al sistema solar a través de la Vía Láctea, esquivar un agujero negro, contemplar el poder de un cuásar, el objeto más poderoso y brillante del que se tiene conocimiento. Una gran multivisión, el mural de la evolución, repasó los momentos más estelares de la historia del universo, desde una óptica actual. El último sector del pabellón, la Rambla de los Instrumentos, agrupó las maquetas de los más avanzados instrumentos con los que los científicos estudian las estructuras del universo. El Giotto, la sonda Ulises o el ERS-1 fueron algunos de los representantes de dichos instrumentos. Pero antes de abandonar el pabellón, el visitante pudo entrar en relación directa con su protagonista, ya que a través de un ordenador conectado a un telescopio parabólico situado en el exterior del edificio, pudo enviar un mensaje codificado al espacio. En el exterior pudieron admirarse las maquetas del Hermes, la del Hispasat, primer satélite español de comunicaciones, y la lanzadera Ariane 4.4, de 70 metros de altura. Varios organismos colaboraron en la gestión del pabellón, entre los que destacaron la Agencia Espacial Europea, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Arianespace e Hispasat. La Plaza del Futuro fue diseñada y realizada por los arquitectos Martorell, Boigas, Mackay y Peter Rice. El siguiente pabellón que vamos a visitar, el Palenque, está situado entre la Avenida 4 y la de las Palmeras. Su principal labor fue la de facilitar a los países y participantes corporativos un espacio donde poder celebrar sus días nacionales y de honor, respectivamente. Pero este espacio, con forma de gran plaza, climatizado y cubierto por una estructura flexible, fue creado verdaderamente para que fueran los visitantes sus auténticos protagonistas. De esta forma se entiende el doble carácter que tuvo su día a día en la Exposición Universal.
Mientras durante el día se reservó a todo tipo de espectáculos musicales, folclóricos y de animación de corta duración, por la noche se convertía en una gran sala de baile. Varios ciclos y programas acogieron a estrellas y nuevos valores de los más variados estilos y culturas. Las actuaciones programadas supusieron un récord en cuanto al número y a la calidad de los artistas y grupos intervinientes. Uno de los ciclos de mayor éxito entre el público fue el titulado Sabor a Baile, que acogió actuaciones como las de Pasadena Roof Orquesta, Gianni Martí, Joe Arroyo o Robert Blades. Los jóvenes valores del siglo XXI supuso una gran exhibición de los más variados campos del espectáculo y la cultura, de acuerdo con la selección realizada por el artista Miguel Bosé. En este ciclo intervinieron, por ejemplo, Maite Martín, Bastet, Moma Teatre y Blanca Calvo. El ciclo Música de Jazz celebró hasta 56 conciertos de grupos folclóricos españoles, con personajes como Oscorri y Vicente Soto Sordera. Grupos de sevillanas y cantes regionales como Imuncio y Beloki del País Vasco, Tradivarius de Cataluña, La Musgaña de Madrid, Bardulia de Castilla y León o Almadraba de Andalucía desfilaron por el gran escenario rectangular rodeado de agua y situado en el centro del pabellón. La pasión del público en estos recitales hizo que algún problema de sonido pasara casi inadvertido. En la cabecera norte del recinto de la exposición se encontraba la Plaza Sony, un espacio dedicado a la representación de espectáculos y el mayor espacio escénico del recinto, con capacidad para 10.000 espectadores. La organizadora programó numerosos conciertos, destinados principalmente al público joven, en los que intervinieron figuras del pop rock español, así como cantautores. Los martes y los jueves la plaza se convirtió en obligado punto de cita para los jóvenes que disfrutaron de unos 50 conciertos de este tipo. Grupos como Los Secretos, Los Ronaldos, La Frontera, Presuntos Implicados, Duncan Du o Celtas Cortos actuaron bajo la gran pantalla. También hubo espacio para que grupos extranjeros, también del panorama del pop rock, intervinieran en la plaza. Ejemplos significativos fueron los de Gun, Garibaldi, Irving Lara o Crowded House. Pero sin duda la estrella de la plaza era la gigantesca pantalla de televisión, la Jumbotron, de 192 metros cuadrados y cuya altura equivalía a la de un bloque de 8 pisos. El sistema Jumbotron, desarrollado por la empresa que dio nombre a la plaza, contaba con 32 niveles ajustables de brillo y 256 tonalidades por cada uno de los colores primarios, lo que dotaba a la imagen reproducida de una calidez y nitidez extraordinarias. La programación de la pantalla no quedó ajustada únicamente a reproducir los conciertos que se celebraron allí, sino que contó además con la emisión de videoclips de solistas y grupos musicales, y de películas como Sevillanas, de Carlos Saura, así como cortometrajes o la transmisión en directo de acontecimientos de gran trascendencia como la inauguración de la propia exposición, la de los Juegos Olímpicos de Barcelona o el lanzamiento del satélite Hispasat. La plaza tuvo una destacada intervención en los actos de clausura de la Exposición Universal. En ella terminó su recorrido la cabalgata que día a día había circulado por el recinto. Muy cerca de la entrada principal del conjunto monumental de la Cartuja tenemos el Pabellón de las Artes. A pesar de la cercanía física y temática, las diferencias entre el conjunto monumental y el Pabellón de las Artes son notables. Aquí se reunió lo último de los más últimos. La gran diversidad cultural de nuestro planeta tuvo en este espacio una de sus mejores oportunidades para reunirse y darse a conocer. Pintura, escultura, montajes fotográficos, body art, tapices o cerámicas fueron algunos ejemplos de la variadísima oferta del pabellón, que arquitectónicamente estuvo formada por una gran carpa rectangular. El régimen expositivo varió cada 3 semanas. Distintas naciones dispusieron de espacio físico y temporal para dar a conocer al resto del mundo su más avanzada vanguardia cultural. De esta forma, artistas de todos los estilos y procedencias desfilaron por el pabellón. Europeos como Picasso o Chagall, americanos como Wilfredo Lam, Guayasamín, Negret y Eleonora Carrington,
Africanos como Malangatana o Takabira, u oceánicos como Kelling o Albrecht, pudieron verse a lo largo de los 6 meses de exposición. También existían zonas expositivas que permanecieron de forma continuada. Por ejemplo, el jardín del propio pabellón, situado ante su fachada principal, acogió una colección de esculturas de Zimbabue. Uno de los espacios más originales a la hora de ofrecer otra forma de vivir el espectáculo fue Cine Expo. Este cine de verano, al mejor estilo sevillano, se diseñó para dar a conocer al mundo una típica tradición. Tenía capacidad para 1.200 espectadores y una gigantesca pantalla de 228 metros cuadrados con sonido estereofónico. La entrada era gratuita. La programación se organizó en torno a 6 grandes ciclos que se correspondían con un día de la semana. Estos fueron Andalucía en el cine, una selección de películas con la Andalucía folclórica y la crítica, así como ejemplos de la idea que se tiene de nosotros en el exterior. Made in USA, un repaso al Hollywood clásico y actual. Miradas sin fronteras, cómo importantes cineastas vieron desde el exterior a otros países. Cine 12 estrellas, que incluyó una selección de películas premiadas en diversos festivales y sesiones especiales. La intención fue ver pasar por allí tanto grandes éxitos del cine como ejemplos de casi desconocidas filmografías de países participantes. A todo ello contribuyeron las casi 260 películas que pudieron verse durante los 6 meses que duró la muestra. El otro espacio dedicado al espectáculo y entretenimiento, el Teatro Central, fue construido en colaboración por el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, Expo 92 y el Banco Central, del que tomó el nombre. Se destinó a señalados representantes de vanguardia y la experimentación. El volumen, chapado en piedra natural, sin apenas ornamentación del pabellón, fue ideado por el arquitecto Gerardo Ayala, que lo concibió como una caja dentro de otra. A través de las cristaleras que lo cubren se pueden divisar sus vestíbulos y entreplantas. Cuenta también con un mirador, desde el cual puede divisarse una magnífica perspectiva de Sevilla. En él se llevaron a cabo espectáculos de teatro, música, ópera y danza, con el denominador común de la vanguardia y con la total garantía de que el espectador podía disfrutarlos con la máxima perfección. Según sea la colocación del escenario, el aforo puede ser de 500 o 900 espectadores. Por sus tablas desfilaron Bob Wilson y Tom Waits con Black Rider, Gerard Canringer con el ballet Tonel Groep Amsterdam y Jean-Claude Galot dirigió un espectáculo sobre la figura de Don Juan. El Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, la Fura des Baus, el grupo sevillano La Cuadra o el Centro Andaluz de Teatro fueron otros de los que dejaron su sello. También pudieron verse otros espectáculos de tipo mixto. La compañía Rosas estrenó en España una obra sobre las arias de Mozart, que contó con la coreografía de Anne-Teresa de Kersmaker. Anclado al borde del lago de España, junto a la representación de las comunidades autónomas, se ubicó el pabellón de un organismo internacional de gran importancia, el de Naciones Unidas. Se concibió como un ejemplo de participación de un organismo internacional. La idea que se quería transmitir a todos los visitantes fue la de un mensaje de esperanza fácil, que fuera perfectamente asimilado por todo el que entrara en él. En la primera sala del pabellón se podía conocer la estructura interna de esta organización, formada por casi 40 organismos, entre los que destacan la Corte Internacional para la Justicia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los organismos especializados, como los de Educación, Ciencia y Cultura, la Organización Nacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud o el Fondo Monetario Internacional. A continuación se visitaban 4 espacios audiovisuales, bajo un guía muy peculiar, un extraterrestre que choca con la Tierra en uno de sus viajes y que al mismo tiempo que descubre las particularidades de nuestro planeta, nos transmite sensaciones de tristeza, al conocer y comprobar cómo en él también hay sitio para las desgracias y malos momentos. A través de nuestro particular guía se puede comprobar que existe un contingente humano en continua lucha para evitar que se den esas desgracias o paliar sus efectos.
Con él también puede verse que con el trabajo de todos se podría llegar a habitar un mundo mejor. Entre la calle 3 y la avenida 5, cercano al Pabellón de las Artes, se situó el de Cruz Roja y Media Luna Roja. Este suponía la participación de otro organismo internacional en la gran exposición de la Cartuja. La arquitectura del pabellón se asemejó a la de un barco transformado, con la premisa de dar a entender que sobrevive a numerosos contratiempos, gracias a la colaboración y a la solidaridad, máximas estas últimas que se encarga de propagar el Comité Internacional de la Cruz Roja. La ilusión en que los contenidos del pabellón fueran conocidos por un alto número de visitantes impulsó a los responsables a participar de lleno en la exposición bajo el lema «El respeto a la vida». En su interior pudieron verse las actividades usuales de este movimiento humanitario cuando se producen desastres naturales o conflictos bélicos, además de tratar de propagar la paz por todo el mundo. Jóvenes de diversas nacionalidades ejercieron como auténticos relaciones públicas del pabellón, además de realizar otras tareas complementarias hacia los visitantes, como acompañarles por el recinto o por la ciudad con la intención de atraerles, para que conocieran de cerca el mundo interior de esta organización. De esta forma, el pabellón realizó una labor informativa rodeada de toda la humanidad. En su recorrido por el interior del pabellón, los visitantes descubrían el sonido real del estallido de una bomba y de una ametralladora. Sintieron la angustia de vivir un temblor de tierra y hasta conocieron la furia del mar en una gran tempestad. Muy cerca de la Plaza del Futuro y del Lago de España encontramos el pabellón del Comité Olímpico Internacional. La coincidencia de las Olimpiadas fue un buen aliciente para el pabellón del COI, que apareció por primera vez en una exposición universal. Las máximas del movimiento olímpico y la estrecha relación que, según el COI, mantienen el deporte y la cultura fueron los máximos exponentes del pabellón, cuya arquitectura se inspiró en los antiguos templos griegos, aunque además de formas clásicas, tuvo presentes las últimas vanguardias. El pebetero situado en los jardines delante del pabellón recibió la llama olímpica en su recorrido desde Grecia hasta Barcelona y quedó prendida hasta el día de la clausura. A la entrada destacó una obra realizada por el escultor andaluz Berrocal, un torso olímpico de 3 metros de altura. La escultura se creó con una doble funcionalidad y finalidad, de cara a su integración en el conjunto del pabellón en la muestra y para que, una vez finalizada esta, viajara a su destino definitivo, en el Parque de Esculturas del Museo Olímpico de Lausanne. El edificio quedó dividido en un atrio de entrada, un vestíbulo y más adelante el salón de exposiciones. En el atrio, 2 pilares con los símbolos olímpicos soportaban la leyenda Citius Altius Fortius, más lejos, más alto, más fuerte, lema de los Juegos Olímpicos. La naturaleza del mensaje que se quería transmitir al visitante quedaba patente desde el mismo momento de la llegada al pabellón. Los contenidos interiores se encargaron de dar a conocer las peculiaridades de la ciudad de Lausanne, sede del COI, así como insistir en la importancia del año que corría para el movimiento olímpico. Aspecto interesante fue la inclusión de algunas obras de arte procedentes del Museo Olímpico, todo bajo el trasfondo de una idea, la intención de transmitir e impregnar al visitante del espíritu olímpico. Además, un repaso a los acontecimientos más destacados ocurridos a lo largo de las Olimpiadas de la era moderna completaba el recorrido por el pabellón de esta institución, que celebró su Día de Honor en Expo 92 el domingo 10 de mayo. Una vez realizado nuestro paseo por una de las partes de la muestra, solo queda esperar al próximo capítulo en el que recordaremos la transformación urbana a la que tanto la propia ciudad como la isla de la Cartuja se vieron sometidas en los preparativos de la Exposición Universal.